Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariana y tengo 9 años. Hoy voy a comenzar con mi mamá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con el video 186. 166. Pues ya. Las puertas. La puerta del Hades. Ya. Y este video de hace más de una semana, el Señor lo puso en mi corazón. Es un video un poquito complejo. Hemos tenido que estudiar un poquito más la palabra para fundamentar lo que vamos a hablar. Las puertas del Hades o Hades. ¿Cómo se llama al Hades? También es una palabra en griega. Vas a empezar. Y No, pero primero, a la canción, pero si no, paras, hablas y ya no paras. Ya. A ver. Vamos a cambiar de canción. Otra canción que hace tiempo no toco también, que el Señor me inspiró. A ver, de nuevo, ya ves, me estoy olvidando ya. Gracias, Jesús, por mi salvación. Gracias, Jesús, por mi redención. Mi alma te alaba a ti. Tuya es la gloria, tuyo el poder. Wow, ya no practico ya buen tiempo. Solamente cuando voy a hablar la palabra de Dios me pongo a tocar la guitarra, ahí lo dejo totalmente. Ya hay como 12 días que no hemos hecho la palabra. estuvimos un poco ocupados con el trabajo. Ya. A ver, Margarito. Hay que El tener. Hades, Ya. o también llamados Seol, primero es Seol o Sheol, que en hebreo, no, en griego se le llamaba Hades. Y en Es hebreo se le llama Seol. Seol. Pero usted puede llamarlo como quieras. Hades, Seol. Hades, Seol. ¿Pero qué cosa es? Es un compartimento que está dividido en dos. ¿Pero cómo se le llama acá de Seol? ¿Le llaman inframundo? Inframundo. ¿El mundo de los vivos o de los muertos? De los muertos. De los muertos. La palabra inframundo está un poco más griego. Exacto. Es más griego que inframundo. Pero vamos a profundizar un poquito este tema. Algunos dicen, todos los que mueren se van al Hades o Seol. Ujú. ¿Eso es cierto? En parte. En En parte. parte sí, en parte no. ¿Cómo que en parte sí, en parte no? Si nos vamos antes de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, obviamente, entonces, antes que el Señor Jesucristo sea crucificado y seamos redimidos, todos los que morían, sin excepción, todos iban al Seol, ¿sí o no? Sí, todos iban a Seol, Todos. sin excepción alguna. ¿Quién fue el primero que murió? El primero que murió fue Abel. A ver, de ahí le siguieron sus padres, Caín, su papá, ¿no? Su mamá, Adán y Eva. Adán y Eva. Después vino Caín, su qué sé yo. generación, su otra generación y su otra generación.
Pero este no es el punto ahorita, queremos llegar a algo más. Porque, a ver, cuando el Señor Jesucristo muere, vamos a, ¿sabes qué, Mariano? Lo vamos a orientar el video en función a los versículos que has hablado. Si no, me voy a adelantar en algunos puntos. Ajá, Ya, por ejemplo, tú dirige. ya me iba a adelantar al punto de la división ya. Ya ves. ¿Qué es el Hades? El Hades es un compartimiento donde van, el inframundo donde van los muertos. En parte es, la pregunta que hay que plantearnos es, ¿todos van a ese lugar? En parte sí y en parte no. O sea que, mejor dicho, la gente va a decir, estamos locos, ¿cómo que parte sí, parte no? Digámoslo de esta manera, antes que el Señor Jesucristo sea crucificado, porque cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, venció la muerte. Antes de eso, todos los que morían, sin excepción alguna, todos iban al Hades, al Seol, ¿no? Sí. Pero después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, o sea, como el Señor muere, 3 días se queda ahí, ¿no? En el Hades. Ya. Ahí él, ya ves, me voy a adelantar, ahí le quita, La ¿no? llave. O sea que ya no va a prevalecer la puerta del Hades. Entonces vas a hablar en función a los versículos, Mariano, ¿ya? Ya. ¿Dónde estaba Lee el versículo. ¿Dónde estaba Lázaro y Abraham? Buena pregunta. ¿Dónde estaba Lázaro y Abraham? Los dos estaban en el Hades o en el Seol. Pero algunos dicen que el Hades Seol es el infierno. Lucas 16, del 26. Yo digo lo siguiente. 26. El Hades o Seol, justo lo que Y en el Marito Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya, ahora, a uno va a decir es una parábola, sí, pero es cierto. Es cierto que todo lo que acontece allí, el Hades está debajo de donde estamos sentados, está debajo de la tierra. Es un lugar donde hay 2 compartimientos, ¿no? Y en un compartimiento, esto ha sido hasta que llegó el Señor Jesucristo al Hades, cuando tuvo 3 días debajo de la tierra, es decir, en el Hades, en el Seol. Entonces, Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y todo atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. imposible, o sea que es una gran cima donde el rico lo miraba y donde estaba el rico, este es el infierno. Dentro de Hades hay 2 compartimientos. En un compartimento estaban los hijos de Dios que morían y en el otro compartimiento la gente malvada e impía. Ese otro compartimiento se puede llamar el infierno. ¿Todo el Hades es el infierno? No todo. Hasta que llegó el Señor Jesucristo, no, porque había 2 compartimientos. Pregunta que te hago, Mariano. Hoy en día, todos los que mueren se van al Hades o al Seol, al mundo de los muertos. No. No. ¿Cómo que no? No. ¿Quiénes van? Los que no creyeron en Dios.
Por ejemplo, los incrédulos. Ah, y tenemos una historia de que ahí mi mamá en sus redes sociales había puesto no al Halloween, que en ese tiempo había festividades, no al Halloween, y Una amiga de ella. y una amiga de ella dijo, y también no a Jesucristo. O sea, no cree en Jesucristo. Pero lo dijo de una manera descarada. El demonio que está en esa persona se manifestó, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo al punto, no podían pasar de uno a otro lado hasta que llegó el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? El Señor Jesucristo, que le dijo a Pedro, ¿no?, que la muerte no prevalecerá, o el Hades no prevalecerá. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No? Y la muerte de Hades no prevalecerá. Su iglesia, está hablando de su iglesia. O sea, que todos los que creen en el Señor Jesucristo. Te estás saltando al punto 3. Ya ves, me estoy adelantando. A ver, tú Ya, mejor lo digo, mejor ya. Pedro no va al Hades. Hechos 2:27. Pero ahí está en parte lo que yo quería decir también. Pero ya Pedro no está diciendo, no voy a ir al Hades, porque ya murió el Señor Jesucristo, ya resucitó. Y él sabe que ya no va a ir al Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no dejará, su alma no va a ir al Hades. Ya lo estaba diciendo Pedro. Ya. Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte y al Hades. Entonces, ¿qué pasa con los que mueren hoy en día? Si uno cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, dirá, y no va a ir al Hades. Ya. La muerte no prevalece sobre la iglesia del Señor Jesucristo. El Hades no prevalece sobre la iglesia del Señor Jesucristo. No prevalece. Ya estamos, el día que partamos, vamos directo al Señor Jesucristo, a su reino. Y eso implica que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que es la iglesia, la verdadera iglesia, porque muchos hablan que yo creo, pero solo el Señor Jesucristo sabe quiénes son sus verdaderos hijos, ¿no? Sea cual sea la iglesia, yo no pertenezco, por ejemplo, de denominación alguna, ni presencial, ni virtual, ni católica, ni protestante, ni me meto con ninguna. No pierdo el tiempo. Respeto, cada quien cree lo que cree. Pero eso sí, todo aquel que es iglesia del Señor Jesucristo, el Señor sabe quién es su iglesia, y la cabeza del Señor Jesucristo, el cuerpo es su iglesia. No van a ir al Hades, ya. El día que partan, el espíritu va a Dios, porque el espíritu pertenece a Dios. El cuerpo va al sepulcro, al panteón, al cementerio. Porque el ser humano está compuesto por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el alma dónde va? Si es hijo de Dios, va donde el Señor Jesucristo. Muchos dicen, ya murió fulano de tal, ahora es un angelito, a uno le dicen así, un angelito, semejante demonio, no podemos decir, ¿no? Solo Dios sabe. Me causa gracia escuchar la creencia de la gente. Otros dicen, ya fue directamente al Señor Jesucristo. Yo digo, solo Dios sabe quiénes son su verdadera iglesia. Pero eso sí, aquel que es hijo de Dios no le teme a la muerte. Porque sabe que la muerte no nos va a llevar. Vamos a sacar este cuerpo, pero el alma no va a ir al Hades. El Señor Jesucristo venció a la muerte
Él tiene la llave del Hades, de la muerte. Entonces, no podemos decir como hay creencias del pueblo que dicen pues, ya murió, ya está yendo un viaje, está en viaje rumbo al Señor Jesucristo. A todos los que mueren van al Señor Jesucristo. ¿Será cierto, Mariano? No. ¿Quiénes? Solo sabe el Señor. No soy yo nadie para decir tú sí, tú no, en absoluto. No, solo el Señor Jesucristo sabe quién es. De los católicos, los que mueran, los que son sus hijos de Dios, que están en la iglesia católica, van a ir directo al Señor Jesucristo. Los evangélicos, sea cual sea su denominación, y que creen en el Señor Jesucristo y hacen su voluntad, van a ir directo, no van a ir al Hades. Yo no voy a decir, oye, tú eres católico, te vas de frente al Hades. No. ¿Quién soy yo? Solo el Señor sabe, entre todas las iglesias, entre todas las denominaciones, sea católico o protestante, quiénes son su verdadera iglesia. ¿Quiénes son? Pero aquel que es su verdadera iglesia muere, su alma no va al Hades. Sigue con el siguiente versículo, Mariano. Entonces, Mateo 16, 18. antes que lo digas, ya anda buscándolo. ¿Sabes? Para sintetizar este punto del compartimiento, el compartimiento es antes que el Señor Jesucristo venza la muerte. En su resurrección, en su muerte, Él venció la muerte. Él bajó. Hasta 3 días estuvo en el mundo de los muertos. Y habló, no me voy a adelantar, esto lo va a decir Mariano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que las puertas de Hades no va a tener poder de retenerlo, porque el mundo de los muertos que no creen en el Señor, o de aquellos que no están en el libro de la vida, van a ser encarcelados en el Hades, porque el Hades es un mundo de oscuridad, dice la Biblia, un mundo de oscuridad, un mundo donde muchos, inclusive tenían, en el Antiguo Testamento, tenían temor de ir al Hades, porque saben que ahí, en el Hades, no hay opción de arrepentimiento, no hay nada de nada, ya es el mundo de los muertos, y hay tormento para la gente impía. Sigue, Mariano. Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte de Hades. Con su muerte y resurrección, Él venció la muerte. Él bajó hasta el mundo de los muertos. Ahí estaba desde el primer muerto, que era Abel, hasta el último muerto antes, ya cuando baja el Señor Jesucristo, ¿no? Y predicó a los que justamente habían muerto en la época de Noé. Este es otro punto que hay que tratar también, ¿no? O sea, todos los muertos estaban en Hades, todos, desde Abel hasta cuando muere el Señor Jesucristo y baja. Luego, Él tiene, repite esa parte, Él tiene la llave de... La puerta del Hades. Ya, Él tiene la llave de... La puerta del Hades. Ya. Y la muerte. Entonces, ya el Hades, el Seol, ya no tiene poder sobre la iglesia, ¿no? Sobre la iglesia, de los que partan. Ahora, quiero llegar a un punto, Mariano, profundizando más. ¿Cuál es el promedio de vida de un ser humano?
120 años. No, esa es la máxima edad que puede vivir. Ah, ya, 60 años. 60, 70, hay varias. Depende de los países, hay países que sacan su promedio de vida unos días. Ahora con todo lo que ha avanzado la ciencia, el ser humano está viendo más. Mi papá vivió casi faltando menos de un mes para cumplir 93 años. Y mi mamá mi mamá murió a los 89. También faltaba menos de un mes para llegar a los 90. 89, sí. Ahora, ¿qué cosa es la vida de un ser humano con el tiempo de la gente que muere y van al Hades? Imagínate Abel, Mariano, ¿cuánto tiempo esperó hasta que venga el Señor Jesucristo? Cantidad de años. Como 4.000 años. 4.000 años aproximadamente. Más o ¿Qué menos. sea, todo el Nuevo Testamento duró 4.000 años? No, el Nuevo Testamento son 2.000. Después el Señor Digo Jesucristo, el Antiguo Testamento. 4.000. Es que más o menos son aproximadamente 6.000. Es lo que no los millones de años que hablan la falsa ciencia. La ciencia falsa. ¿No? Entonces, imagínense una persona que ha muerto en la época del Señor Jesucristo, ¿no? Antes que el Señor muera, antes que el Señor venga a la tierra, se encarna en cuerpo, sangre y espíritu. Esa persona que muere tiene que permanecer hasta que el Señor llegue. Si es un hijo de Dios, el Señor se lo lleva. Si está en escrito, lo lleva. Si no, sigue ahí en el Hades, encarcelado, hasta la resurrección de todos los muertos. Ahí todos los muertos van a resucitar para el juicio final. ¿Cuánto tiene que esperar, Mariano? Muchísimos años. Comparado con el tiempo que vivió en el cuerpo que tuvo, cuerpo físico, pues no es nada. La permanencia de las personas que han, por ejemplo, las personas que han muerto en el primer milenio, hasta que llegó el Señor Jesucristo, que son 4 milenios, han tenido que pasar miles de años hasta que venga el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo hasta su segunda venida, del Señor Jesucristo hasta la fecha son 2.000 años y pico. ¿Qué son 2.000 años? ¿Qué son 4.000 años en el Hades hasta la resurrección de todos los muertos? ¿Qué son? Para los pocos años que ha vivido, supongamos que ha llegado a 120 años, cosa que es difícil. Que ha llegado a los 100 años, algunos llegan, la gran mayoría se van a los 60, otros a los 70, otros a la década de los 80, muy pocos de los 90 para adelante. De los 60 la gran mayoría, algunos llegan a los 70 todavía, otros a los 80, pero de los 90 pocos. Y de ahí hay que esperar hasta la resurrección y el juicio final. Imagínense todos los cientos o miles de años que tienen que estar en el Hades, encarcelados, esperando la resurrección de los muertos para el juicio final. Por eso debemos nosotros aprovechar al máximo cada día, cada hora, cada minuto que estamos en este cuerpo para hacer la voluntad del Señor y caminar como caminó el Señor Jesucristo. Avanza, Mariano. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu encarcelado. ¿Es por qué? Porque el Hades es una cárcel, el mundo de los muertos, o inframundo, o mundo subterráneo, porque está debajo de la tierra. Inclusive en China han hecho un pozo bien profundo y a ver, escucha, ¿tú también lo haces, Mariano? ¿Sí? A ver, explica esa parte que tú también lo haces. Lo que pasó es que primero excavaron un hoyo
inmenso, profundo, que llegaba hasta el fondo y tenían tanta curiosidad que mandaron a unos trabajadores para que inspeccionaran el pozo y no regresaron. No regresaron. Pero los que estaban cerca escuchaban lamentos. Y estaban con un comunicador así, algo así, y entre más se acercaba, está diciendo, estamos captando unos sonidos de lamento de personas, no sé, y luego interferencia. O sea, el Hades o el mundo de los muertos o el Seol está debajo de la tierra. Y como seguían queriendo escuchar, pues pusieron un micrófono en un palo gigantesco y lo metieron y se escuchaban lamentos. Este es el infierno. Después que viene el Señor Jesucristo, se lleva a todos sus hijos que están escritos en el libro de la vida, ¿no? Es más, en uno de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ahí se ve cuando el Señor muere, que hay unos muertos que caminan. Sí. Salieron de las tumbas y empezaron a caminar, la gente se horrorizaba. O sea, el Señor muere, Él predica a las almas encarceladas, porque dentro de esas almas encarceladas hay escogidos, ¿no? Ahora, ¿por qué está encarcelada? Porque hasta antes que el Señor venga y haga la redención de todos los que creen en Él, todo aquel que moría hasta antes, iba sí o sí, sea un buen hijo de Dios o sea una persona muy malvada, iba al Seol, al Hades. El Señor los libera porque ahora tiene la llave del Hades, tiene la llave de la muerte del Hades, y su iglesia el Hades no prevalecerá en su iglesia. Lo dice claramente. No, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no voy a ir al Hades ni al Seol. El día que parta, el Señor me va a llevar. Porque yo creo en Él. Porque yo soy parte de su iglesia. Ahora, ¿qué pasa, Mariano, después que viene el Señor Jesucristo? Voy a decir una revelación que el Señor ha puesto en mi corazón, y es bien profundo. Antes que venga el Señor Jesucristo en cuerpo a este mundo, el Hades tenía 2 compartimientos. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Lázaro, y al otro lado la gente impía, la gente malvada. Y en una gran cima los separaba, pero podían verse. Dentro de la tierra hay espaciamientos muy grandes. Y esto lo han demostrado científicamente ya. Han entrado y han visto unos campos abiertos grandes, inmensos. O sea que uno cree que todo lo que está debajo de la tierra es pura tierra nomás. No. Hay agua, hay fuego también. ¿No? Entonces, lo que muchos dicen, el Hades es el infierno, hoy sí. Antes, una parte de Hades era el infierno y la otra compartimento era para todos los que morían y eran, digamos, los que están escritos en el libro de la vida. Abraham murió, Moisés murió, es decir, todos los que murieron, Abel murió, aún todos los que murieron, que son los hijos de Dios, antes que venga el Señor Jesucristo, había, o sea, hay 2 compartimientos. Lo dice claramente, ¿no? Claritamente lo dice. Ahorita, si la iglesia no prevalecerá, el Hades no prevalecerá ni para la iglesia del Señor Jesucristo, porque el Señor nos ha redimido, creemos en Él, hemos nacido como nueva criatura. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí.
Y lo que vio en esta carne lo vio por la fe que Él me ha dado, que en Él creo. Y aunque tenga muerto yo, viviré. Entonces, ya no, toda esa iglesia, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado y murió y venció la muerte, ya tiene las llaves del Hades, tiene las llaves de la muerte, la iglesia no, el Hades no va a prevalecer en la iglesia. Entonces ya los hijos de Dios que mueren no van al Hades, no, van directo al Señor Jesucristo. A ese lugar donde nos tiene preparado, dice su palabra, yo miré y prepararé un lugar para ustedes. ¿Y acaso va a ser el Hades? No, ya no, ya. Entonces, si alguien dice hoy en día, el Hades es el infierno, tiene la razón. Porque ahorita solamente van al Hades las personas que no han creído en Él. Las personas que no están en el libro de la vida, estos van al Hades sí o sí. Pero las personas que creen en Él no van al Hades. Entonces es correcto decir el Hades es el infierno. Pero antes que venga el Señor Jesucristo, ¿era correcto decir el Hades es el infierno? No, porque hay compartimientos. Uno para los hijos de Dios y otro para los que no son hijos de Dios, los malvados, los impíos. Ahí es donde está el tormento. Hoy en día el Hades no prevalece en la iglesia del Señor. El Señor nos ha redimido, aún nuestra alma no va a estar en el Hades. ¿Qué dice Pedro? De que su alma no está en el Hades. No va a estar en el Hades. Lo dice él textualmente. Porque él sabe que ya ha sido redimido con la muerte del Señor Jesucristo. Todo pecado fue redimido. Esto es importantísimo. Porque hasta hoy en día sí. Si alguien me dice, oye, el Hades es el infierno, yo no voy a ir ahí. Si hubiera venido antes que venga el Señor Jesucristo, me dicen, ¿el Hades es el infierno? No. Hay dos compartimientos. Si yo soy un hijo de Dios, me voy al compartimiento de los buenos. Y si no soy un malvado, me voy al compartimiento de los malos. Pero hoy en día, la iglesia, el Hades no prevalece en la iglesia. Así que tranquilos, no hay que temer a la muerte. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Claro, dejamos este cuerpo, pero nuestra alma ya no va al Hades. El Señor Jesucristo tiene la llave ¿de qué? De la muerte y del Hades. Y el Hades no prevalece en la iglesia. Es poderoso es eso. Porque estoy pensando que hay algunos que todavía creen que al morir van a ir al Hades y esperar hasta que venga el Señor Jesucristo y lo levante ahí. No es así. Ya. Lo que pasa es que cuando venga el Señor Jesucristo, va a resucitar sus hijos. El muerto, es decir, el mal entregará a sus muertos. Todos van a resucitar. Pero todos van a resucitar. Así como que el Señor Jesucristo cuando estaba 3 días en el Hades, en el Seol, después del tercer día resucitó. El primogénito en la resurrección, resucitó él. ¿Sí o no? Es verdad. Resucitó. Su espíritu, su alma volvió al mismo cuerpo que tenía, pero ese cuerpo es inmortal ya, un cuerpo glorioso. Y el día que venga el Señor, llame a aquel que ha muerto, su alma que está donde el Señor va a bajar y su alma va a entrar a su cuerpo de nuevo, pero un cuerpo glorioso, inmortal, un cuerpo que se puede tocar, porque tú puedes tocar un alma. No lo puedes tocar. El alma no lo puedes tocar. El alma es etéreo, no lo puedes tocar. Lo puedes ver, sí, pero no lo puedes tocar. Así como puedes ver a los demonios también. Puedes ver un demonio, sí. Hay momentos que puedes ver una sombra, un demonio, pero no puedes tocarlo. El alma no se puede tocar. Pero va el alma a volver al cuerpo
como un cuerpo glorioso de aquellos que son hijos de Dios, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, y ese cuerpo ya va a ser un cuerpo inmortal, semejante al Señor Jesucristo. Este es el misterio que muchos no lo entienden. Sigue, Mariano. Eso era todo. ¿En qué te quedaste? En el último, ¿Cuál fue el último? del Pedro, primera de Pedro. Ahí es el último. Sí. Ya. Ya. Entonces, resumen, Mariano. Y muere. Todo esto resumen que, en pocas palabras, desde el final del antiguo, desde el inicio del Antiguo Testamento hasta el final, hasta su final, habían dos compartimientos. Uno donde van, si eres bueno, te hacen los buenos, y si eres malo, te hacen los malos. Pero a partir del Nuevo Testamento ya no sucedió así, sino A partir de la muerte del Señor Jesucristo. a partir de la muerte del Señor Jesucristo y resurrección, se unió esos dos compartimientos en uno solo. Y Mejor ahora, dicho, ahí ya no van los hijos de Dios, ya no, ya. no, el Hades, si alguien dice antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, dice el Hades es el infierno, no. Es parte. Pero si es después, Es parte. Una parte de Jael es el infierno, el compartimiento de los malos. La otra parte no. Ahí estaba Abraham. pero si lo dice después, ahí sí. Porque ya en la iglesia no va al Jael ya. Clarísimo como el agua. La muerte, Señor Jesucristo, su resurrección, Él venció la muerte. Él tiene la llave del Hades, la llave de la muerte. Y el Hades y la muerte van a ir a ¿dónde? Al lago de fuego. Al lago del fuego. Este es tu final. Ya no va a haber más muerte. Porque todos los que resucitan, que están inscritos en, en el libro de la vida, van a volver a su cuerpo, pero inmortal, glorificado, un cuerpo glorioso. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a ser un alma. Muchos dicen, Mariano, allá me voy donde el Señor y ya seré un alma. Y cuando resucite, porque va a haber una resurrección Sí, en el para juicio. todos, buenos y malos para todos, ¿no? Porque el juicio es final. Pero los que son hijos de Dios van a tener un cuerpo glorificado. Los que no, un cuerpo de perdición, de condena, y van a estar en el lado del fuego por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos años, Mariano, han tenido que esperar hasta que venga el Señor Jesucristo? ¿No? Y Él con su muerte, ¿cuántos? Imagínate, pues, Abel fue el primero que murió, como 4.000 años. ¿Cuánto vivió Abel? No lo sé, pero... Pero en ese tiempo vivían 900. Sí. Matusalén, 930 y tantos años, ¿no? Pero después, Noé fue el último que tuvo esa longevidad. De ahí todos ya vivían máximo 120 años. Moisés, ¿cuántos años vivió? 120 aproximadamente. Y ahí Abraham, Isaac, Jacob y todo, ¿no? Murieron de viejitos. Pero pues su vida, 120 años no es nada para los milenios que tienen que esperar hasta que el Señor Jesucristo sea crucificado. Y de ahí el Señor Jesucristo tiene la llave del Hades, de la muerte. Y su iglesia, ya el Hades no tiene poder sobre la iglesia. No va a prevalecer el Hades sobre la iglesia. Muere un hijo de Dios, ya no va al Hades. ¡Wow! Es algo maravilloso. ¿Eh? Yo no tengo temor a la muerte. Porque el Señor está conmigo. Por misericordia, por gracia. No porque no merezca. Bien, Mariana. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Chao, hasta la próxima, Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante.